tolerante? Pensar en cómo se siente la otra persona. Ok, Dari nos dice pensar cómo se siente la otra persona. Eso se llama ser empático. Y también es un valor, ¿no? La empatía. La tolerancia, dime, Luana. Es respetar las opiniones de los demás. Muy bien, a pesar que no la compartamos, ¿verdad? Sí, profesor. Exacto, muy bien. Y yo no solo voy a respetar la opinión que coincida conmigo, para nada, eso no se llama ser tolerante. Tolerante es a pesar que yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero o mi compañera, como dice Luana, hay que respetar esa opinión, ¿de acuerdo? Eso se llama ser tolerante. Y nos ayuda a convivir mejor, ¿no? Ya habíamos comentado un poco eso también. Y ustedes deben practicar ese valor no solamente en clase, sino también en casa, con sus hermanos, sus papás. A veces nos están dando algunos consejos en base a la opinión, ¿no? Porque nuestros padres tienen su opinión y seguramente ustedes también tienen su opinión, que más adelante puede ser diferente. No vamos a pensar igual que nuestros padres, ¿no? Eso no sucede. Cuando ustedes van creciendo, van a diferir en algunas cosas. Por ejemplo, el gusto, ¿no? El gusto por la música. Los jóvenes tienen un gusto por la música diferente, ¿no? A los adultos. Y no por eso voy a decir que la música de ahora no es buena, es mala. No podría decir eso, ¿no? Yo respeto los gustos y tolero las opiniones, ¿sí? Y eso hay que enseñar. Bien, chicos. Vamos entonces a ver la fuerza. Vamos a ver el concepto de lo que es fuerza. Primero vamos a empezar diciendo que es una magnitud. Esto ya podrían ir copiando, ¿ah? Porque es poco. Podrían ir copiando esto. ¿Ya? Porque si lo dejamos para después se nos hace más trabajoso. Mientras vamos explicando, vamos copiando. Es una magnitud física. Una magnitud se le llama a todo aquello que puede ser medido. Todo aquello que puede ser medido se considera una magnitud, ya sea la temperatura, sea la longitud, sea el tiempo, sea la masa. ¿El tiempo en qué se mide? En segundos. Muy bien, en segundos. La masa En kilogramos. en kilogramos. Muy bien, Paula. ¿La fuerza en qué se medirá? En newton. En newtons. En newtons. ¿No? Ahora, hay aparatos para medir masa, para medir longitud, para medir tiempo. Para medir la masa, ¿qué utilizamos? ¿Qué aparato utilizamos? Una balanza. La Una balanza. balanza, muy bien, una balanza, ya sea una balanza digital o una balanza análoga, ¿no? Que tiene flechita, ¿no? Esas balanzas que tienen una flechita que gira se llaman balanzas análogas o mecánicas. Las digitales son las que tienen numeritos, ¿no? Y dicen que por ahí son más exactas. Bien, la temperatura, ¿con qué instrumento o aparato se mide? Termómetro. Termómetro. Termómetro, muy bien. Termómetro. Termómetro. Y hay que advertir que los termómetros, los clásicos, ¿no? Que llevaban mercurio de vidrio, ¿no? Un termómetro de vidrio, ya se han dejado de usar y no se recomiendan, ¿no? Incluso ya muchas farmacias no los venden. Porque una vez que se rompe ese termómetro, el mercurio puede contaminar, ¿ya? Así que en la medida en que ustedes puedan, siempre traten de ya usar el termómetro digital, que también los venden en la farmacia, pero que cuesta un poco más, ¿no? Pero ya no se está rompiendo ya. Y para medir la fuerza tenemos un aparato que se llama dinamómetro, ¿sí? El dinamómetro es un aparato que nos permite medir la fuerza. Bien, la fuerza entonces ya sabemos que es una magnitud porque se puede medir
¿Y qué mide? Mide la interacción que hay entre dos cuerpos. Cuando dos cuerpos interaccionan, se ejerce una fuerza uno sobre el otro. Y esa fuerza se puede medir con el dinamómetro y la unidad es el newton. Por ejemplo, el peso. Yo sé que la mayoría utilizamos peso y masa como si fueran sinónimos, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, ¿cuánto pesas? Ah, yo peso 80. ¿80 qué? Kilogramos. Pero el kilogramos no era la unidad para la masa. Entonces no entiendo. Me dicen que el peso es una fuerza, pero cuando yo doy mi peso lo doy en kilogramos. Ah, ya. Entonces, el peso yo debería darlo en newtons, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo hablar de peso y masa. El peso se consigue multiplicando la masa ¿por qué? Por aceleración. Por la aceleración de la gravedad. Entonces, si mi masa es 50 kilogramos, lo multiplico por la aceleración de la gravedad, que es 10, y obtengo 500 newton. El peso de una persona se mide en newton. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza que nos atrae ¿hacia dónde? ¿Hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, en ese momento yo tengo una cajita. Esta caja tiene un peso, ¿no? ¿Y cómo lo demuestro? Soltando el peso, ¿no? Se dirige hacia abajo. Y puedo hallar el peso, que no es lo mismo que la masa. Para yo conseguir el peso, primero debo saber cuánto es la masa. Si esta caja tiene una masa de 200 gramos, por ejemplo, que serían 0,2 kilogramos, multiplicado por 10, me daría 20 newtons. Esta cajita tiene 20 newtons de fuerza. Si yo pongo esta caja sobre mi mano, así, yo me preguntaría, ¿la fuerza que ejerce la masa de la caja sobre mi mano es de 20 newtons? ¿Cómo así? Hemos dicho que la magnitud fuerza es la interacción. Y si ustedes se dan cuenta, entre mi mano y la caja hay una interacción. Esa interacción genera una fuerza. Y la fuerza que aquí se está originando es el peso, ¿no? El peso de la cajita, que se mide en newtons. Entonces, a partir de ahora hay que aprender a diferenciar que la masa y el peso son cosas distintas. Lo adecuado sería preguntar, ¿cuánto es tu masa? Y uno responde 50 kilogramos. Pero, como les digo, estamos acostumbrados ya a utilizar peso como si fuera masa, ¿no? Hasta incluso en los hospitales, ¿no? Ya los médicos, las enfermeras, pesen al niño. Lo pesan al niño. ¿Cuánto tiene? Nació con 3 kilogramos. ¿No? Peso deberían darnos en newton. Si su masa es 3 kilogramos, el peso sería 30 newtons. Eso es lo que se debería reportar, ¿no? Pero ya, como les digo, eso está ya desde hace mucho tiempo. La gente viene confundiendo peso y masa. Pero no son lo mismo. El peso es una fuerza y la masa es cantidad de materia. Principales fuerzas. Número 1. Fuerza gravitatoria. ¿Cómo lo vamos a simbolizar la fuerza gravitatoria? ¿Qué letras utilizamos? FG. Fg. Fg es la fuerza gravitatoria, que también se llama, ¿cómo se llama? Peso. Peso, exacto. También se llama peso. Lo que estábamos hablando hace un momento, la fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y siempre se dibuja de manera vertical, con la flechita indicando hacia abajo. Vamos a hacer ejemplos de los cuales no se debe hacer. Yo no puedo graficar la fuerza de gravedad de esta manera. Así. ¿Sí? No puedo hacer eso. Eso no es gravedad. Así. Tampoco. Hacia arriba. ¿Se grafica la gravedad hacia arriba? Tampoco, ¿verdad? La gravedad siempre se va a graficar de manera vertical, recta, hacia abajo.
¿Está bien? El señor Newton que está ahí en la caricatura, ¿tendrá peso o no tiene peso? Sí tiene peso. Tiene peso, ¿no? Tiene peso, claro. Aquí le dibujamos su superficie. Ahí está su superficie. Y si yo quiero graficar su peso o su fuerza de gravedad, ¿qué hago? Le dibujo una flechita, ¿no? Aquí está. Esa flechita que yo estoy dibujando me simboliza su peso. Ejemplo, si el señor Newton tiene una masa de 90 kilogramos, ¿cuánto será su peso? No sé. Dime, Christopher. Buenos días, disculpe por la tardanza, ¿me puede decir cuál es el título? 900. El título es La fuerza. Muy bien, 900. ¿Quién dijo 900? ¿Quién dijo 900? Yo, Paula, profesor. Muy bien, Paula. ¿900 qué, Paula? 900 newton. Muy bien, 900 newton. Ponemos aquí entonces el número que nos dio Paula. 900 newton. Chicos, ¿se entendieron de dónde sacó 900 newton, Paula? No, profesor, puede repetir. Ok. Sí, lo podemos explicar, claro. ¿A qué es igual el peso? Recuerden que peso también es llamado la fuerza de gravedad, ¿ah? Lo que estamos viendo ahora. ¿A qué es igual? A ver, Paula, ayúdanos. ¿A qué es igual? Masa por aceleración. Muy bien. La masa por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Por G le vamos a poner. Ok. El peso, que es igual a la fuerza de gravedad, es igual la masa. ¿Cuánto es la masa del señor Newton? 90 kilogramos. 90 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, ¿cuánto era? 10. 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la fórmula que ha utilizado su compañera Paula. Y la ponemos pequeñita. Entonces, si uno opera ese valor, ¿cuánto saldría? $900, ¿no? Ya. ¿900 qué? 900 newton. La fuerza se mide en newton. De esa forma, su compañera ha conseguido 900 newton, ¿no? El peso también se le llama fuerza de gravedad y se consigue multiplicando la masa del objeto con la fuerza de gravedad que es 10. Pero nunca olviden que se grafica hacia abajo. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Pasamos a la siguiente fuerza. Es la fuerza llamada tensión. Fuerza de tensión. ¿En qué cuerpos voy a observar yo la fuerza de tensión? Cuerdas, sogas, cadenas y claves. Cadenas y cables. Muy bien. Yo aquí tengo un cable de mi auricular. No sé si lo pueden ver. ¿Puede ver? Sí, se ve un poco. Ya, a ver, vamos a tratar de buscar un cable más grueso, ¿ya? Bueno, el cable de cargador, pues. Vamos a dejar de cargar un momento en la computadora. Ya. Es el cable. Sí, ahora sí se ve mejor. ¿Y cuándo surge la fuerza de tensión? En ese momento el cable está ahí todo suelto y no hay fuerza de tensión ahí. Yo no podría decir que hay tensión. Sin embargo,
Si yo cuelgo, ¿no? Por ejemplo, puedo colgar, ¿qué podría ser? Una tacita, tengo una tacita por aquí. Cuelgo la tacita de café y en la taza lo que hace es hacer que la cuerda se tensione, ¿no? Y se estire, de esta forma más o menos. Así, ¿no? Ahí está totalmente tensionada, ¿ven? Y lo podemos ver también cuando nosotros nos atamos los zapatos, en el auricular, ¿no? Está todo doblado y después se tensiona. Ahí está. Ahí se ve mejor. Totalmente tensionada la cuerda. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes observen un bloque, un objeto colgado de una cuerda o colgado de una cadena, inmediatamente dicen, allí existe fuerza de tensión. ¿Dónde? En la cuerda, en la cadena o en el cable. ¿Qué fuerza podremos identificar aparte de la tensión? ¿O solo hay tensión ahí? Hace un momento La hablamos de resistencia de la soga. la resistencia es tensión. La anterior fuerza que vimos, El peso. Gravedad. el peso o la fuerza de gravedad. Exacto. ¿Y cómo se grafica? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Miren, ahí estoy dibujando la fuerza de gravedad, ¿no? Pongo aquí. ¿Su símbolo cuál era? F. G. FG. ¿Ven? No solo encuentro tensión, sino también hay fuerza de gravedad. Cualquier cuerpo, cualquier bloque, masa que ustedes vean, tiene fuerza de gravedad. Siempre va a existir fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Siempre. La tensión va a existir siempre, siempre que hay una cuerda, o que hay una soga, o que hay una cadena, o que hay un cable. Si no hay ninguno de esos objetos, no podemos hablar de fuerza de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. La siguiente fuerza. La fuerza normal. ¿Cuál es su símbolo? N. N. L. N. ¿Cuándo se origina? Entre la Se superficie genera de dos cuando las cuerpos en superficies de dos contacto. cuerpos están en contacto. Exacto, muy bien. Acá yo tengo un bloque, una superficie, ¿no? Si lo pueden ver. Hay una superficie. Y de pronto pongo aquí una cajita. Ahí existe fuerza normal. ¿Por qué digo que existe normal? Porque hay dos superficies, aquí hay una superficie, aquí hay otra superficie y están en contacto. ¿Sí? Ok, ¿qué otra fuerza pueden ver ahí? Aparte de la normal. A ver, chicos, ¿qué otra fuerza ven ahí entre la caja y la superficie? Aparte de la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza que siempre va a existir? La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Muy bien, Josué. Entonces, la fuerza de gravedad también se puede graficar ahí. ¿Cómo graficamos la fuerza de gravedad?
¿Cómo graficamos la fuerza de gravedad? ¿Cómo graficamos la fuerza de gravedad, chicos? Una flecha hacia abajo. Gracias, Hacia Luca. abajo. Gracias. Una flecha hacia abajo. Y, profesor, pero si aquí ya hay fuerza normal, yo no puedo poner sobre esa flecha una flecha hacia abajo. Entonces lo que hago es encima del bloque. La idea es que indique hacia abajo. ¿Sí, Josué? Profesor, una pregunta sobre la fuerza gravitatoria. Dime. ¿Por qué cuando, por ejemplo, soltamos un lapicero, se cae al piso, el lápiz, casi todo, pero el globo no? Ah, ya. Eso tiene que ver con densidades. Los cuerpos, de acuerdo a sus densidades, se ubican debajo o encima. En el caso de los globos, hay globos que sí caen. Los globos que están inflados con aire, ¿no? Cuando uno toma un globo y lo infla, ese globo se cae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su densidad es mayor que la densidad del aire, de la atmósfera. Es muy pesado, podríamos decir. Por eso cae. Sin embargo, cuando inflamos un globo con helio o con argón, que son gases muy ligeros, ese globo tiene una densidad menor que la densidad del aire. Y cuando un cuerpo se mezcla con otro cuerpo y tiene una menor densidad, siempre tiende a subir. ¿Por qué el aceite se mantiene encima del agua? ¿Por qué el aceite no baja? Porque el aceite tiene menor densidad. ¿De acuerdo? Tiene que ver con densidades. El aceite, cuando se mezcla con agua, el aceite siempre está por encima del agua, porque tiene una menor densidad. Y si tú pones una gota de aceite con un gotero, introduces el gotero en el vaso y dejas la gotita en el último, abajo del vaso, tú vas a ver que la gota empieza a subir hasta llegar a lo más alto del agua y se queda ahí, por encima del agua. ¿Por qué? Porque el aceite tiene menor densidad que el agua. Y lo mismo se cumple con los globos. Recordar que nosotros estamos envueltos en una atmósfera. Pareciera que está vacío, pero todo a nuestro alrededor está lleno de aire. Ok, Gracias, profesor. de nada. Vamos a ver entonces aquí ejercicios. Vamos a ver los ejercicios que nos planteen. A ver, vamos a ver aquí. Aquí mismo vamos a plantear un ejercicio, un ejemplito, y luego vamos al libro, ¿ya? Vamos a cubrir esta diapositiva de lo siento Newton, lo siento Einstein. Ok. Hacemos un ejercicio pequeño. Una línea ahí siempre me va a indicar una superficie. ¿De acuerdo? Ahí tengo yo una superficie. Si quieren le ponemos doble línea. Ya tengo una superficie. Puede ser un piso, un suelo, ¿no? Sobre la superficie vamos a ubicar un bloque, un cuerpo. Ay, perdón. Está flotando, no tiene que flotar el cuerpo. Ok. Listo. ¿Qué fuerzas podría graficar ahí? ¿O qué fuerzas existen? Una fuerza gravitacional. Muy bien. La fuerza gravitacional. ¿Y qué más? ¿Y la fuerza de tensión? ¿Hay cuerdas? Una fuerza normal. Normal, exacto. Ahí yo veo dos fuerzas. ¿De acuerdo? Dos fuerzas. La que siempre va a estar, se los dije, es fuerza de gravedad. Siempre va a estar. La fuerza normal aparece cuando hay dos superficies en contacto.
y ahí yo veo que la superficie del bloque está en contacto con la superficie del suelo. Entonces aparece la normal. Tengo gravedad, tengo normal. Fuerza de tensión aparece solo cuando hay cuerdas, cadenas, cables o sogas, y yo no veo ninguno de esos objetos ahí. Entonces no hay tensión. Lo que sí hay fuerza de gravedad y fuerza normal. La gravedad lo voy a hacer de color rojo. Ahí está. Hacia abajo, siempre, línea recta. Y recordemos su símbolo. ¿Cuál es su símbolo? FG. FG, muy bien. Fuerza de gravedad. La otra fuerza la voy a poner de mi color favorito, color verde. Y la normal siempre indica, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Vamos a decir esto. La normal siempre va a ir en dirección al cuerpo. La normal siempre va a ir en dirección al cuerpo. Entonces, el cuerpo está hacia arriba. La normal tiene que indicar hacia arriba. Ahí está. Color verde. Perdón, está de color rojo. Puse verde. Ya, ahora sí. Ya dibujé mi fuerza normal. Símbolo. N. N. Muy bien. Muy bien. ¿Ven cómo graficamos las fuerzas? Sencillo. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una masa? Decimos que este bloque tiene una masa de 20 kilogramos. ¿Cuánto sería su fuerza de gravedad? Su peso. 200. 200, claro, muy bien. Cuando ya tienen la masa, para encontrar el peso solo hay que multiplicarlo por 10. Entonces aquí digo, la fuerza de gravedad es igual a 200. ¿200 qué? 200 newton. 200 newton. 200 newton. N mayúscula, 200 newton. Ok. ¿Y cuánto medirá la normal? ¿20? No. ¿Ustedes ven que el bloque se está moviendo o está en equilibrio? Está en equilibrio. Está en equilibrio. El bloque no se está moviendo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las fuerzas son iguales o diferentes? Iguales. Iguales, muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la normal? 200. 200 200. newton. Muy bien. 200 ¿Entienden, newton. chicos? Cuando un cuerpo es en equilibrio, las fuerzas van a ser iguales. ¿Cómo así? Aquí veo un cuerpo, ¿no? Un bloque, está cayendo, está cayendo, está cayendo, y de pronto yo pongo mi mano. Ahí está. Cuando el bloque está cayendo, ¿qué fuerza está actuando? Cuando está cayendo. Gravedad. Gravedad, muy bien. Solo hay Gravedad. gravedad. Otra vez, el cuerpo cae, solo existe gravedad en ese momento. Y cuando yo le pongo una superficie, ¿qué fuerza aparece? Normal. Normal, normal, normal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, voy a utilizar un pequeño librito para... Entonces, el cuerpo está cayendo, solo existe gravedad. Solo existe gravedad. Le pongo una superficie, ahora existe Fuerza normal. normal. Muy bien. En este sistema, caja y superficie, ¿cuántas fuerzas existen? 2. 2. 2. Muy bien. El peso o la gravedad que apunta hacia abajo y la normal que apunta hacia arriba. ¿Qué pasa si yo, a pesar que he puesto en contacto esas dos superficies, el bloque sigue cayendo? ¿Qué deduzco? ¿Qué fuerza sería mayor?
Gravedad. Bloque. La gravedad, la del bloque, la fuerza de gravedad sería mayor. ¿Y qué pasa si en vez de subir, de bajar, empieza a subir? ¿Qué fuerza es mayor? Normal. La normal. Y si no baja ni sube, Están igual. están iguales. iguales. Están iguales, están en equilibrio. ¿Ven? Muy bien, chicos, han entendido perfectamente. ¿Ven? Por eso decimos que la normal es igual a la fuerza de la gravedad, porque está en equilibrio. ¿Se entendió? Ok. Vamos a ver otro ejercicio. Ahora vamos a poner una superficie del techo. ¿De acuerdo? Un techo. Es el techo. Y vamos a dibujar una soga de color azul. ¿Ya? Un cable o soga. Las sogas son un poquito más gruesas. Ahí está la soga. Y de esa soga dibujamos un bloque de color... A ver, ¿alguien me dice su color favorito? Morado. Morado. Rojo. Rojo. A ver, primero fue morado. No sé si hay morado aquí. Ustedes me corregirán si es morado o no. No sé. A ver. ¿Es morado eso? ¿O es azul? Es azul. Es No, azul. profesor, es azul. Disculpe. A ver, entonces usamos el rojo porque me parece que no hay moradito. El rojo. Ahí está el bloque. Muy grande. Un bloque pequeño. ¿Ok? ¿Cuántas fuerzas hay en ese sistema? Bloque colgado de una cuerda del techo. Tensión y gravedad. Tensión y gravedad. Muy bien. ¿Hay normal? No, No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay normal? ¿Por qué no hay normal? porque no tienen contacto las dos superficies. Exacto. No hay ninguna superficie en contacto. Excelente. Entonces graficamos la fuerza de gravedad con color rojo hacia abajo, ¿verdad? La fuerza de gravedad siempre es hacia abajo. Hacia abajo. Ujú. Su símbolo FG. F. FG. Muy bien, está bien. Repítanlo para que se les quede. Y ahora, ¿cómo hago con la tensión? Con la tensión hay que hacer esto. Cortamos imaginariamente. No lo cortamos de verdad, si no se cae. Imaginariamente, hacemos un pequeño corte aquí. Y la tensión apunta hacia el corte. ¿De acuerdo? La tensión va a apuntar hacia el corte. Sería entonces así. ¿Y cómo se simboliza? Con una T. T. Listo. Bien, chicos, vayan pensando. La masa de este cuerpo es 1,5 kilogramos. Vayan pensando para preguntar cuándo regresemos. Va a haber una interrupción. Regresamos para descubrir cuánto sería la fuerza de gravedad y la tensión. Volvemos.